ese tipo de cirugía. Y una cirugía bastante sencilla, con una recuperación muy rápida, tanto quirúrgica como en los días, o sea, con quirúrgico inmediato, porque el quirúrgico inmediato en 15 días ya un paciente recuperado de catarata está perfectamente bien y evoluciona normalmente, siempre y cuando no tenga complicación. Aquí tenemos la explicación que ya ustedes están cansados de saber de las imágenes de Purkinje, que se las tienen que estudiar y aprender muy bien porque vieron que hace mucha falta, no solo para el examen, sino también para diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poquito del retinoblastoma. Ya hablamos un poco del retinoblastoma cuando hicimos los trabajos prácticos, ¿verdad? ¿No fue cuando hablamos del retinoblastoma? Entonces, vamos a hablar un poco del retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor embrionario. Es frecuente, o sea, frecuente no es frecuente, pero cuando se presenta solamente se presenta en niños. Niños pequeños menores de 5 años. Y tristemente puede aparecer en un ojo y puede aparecer en el otro. Y su tratamiento es enucleación, o sea, ahí hay que hacer la enucleación así sea bilateral. Es muy maligno, es muy infiltrante, puede infiltrar hacia adentro del ojo o hacia afuera de la órbita e invadir órganos importantes como el cerebro, con la movilidad entre la órbita y el cerebro, por tanto es altamente peligroso. Y es importante que al examen físico, cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, encontramos una masa blanca pegada a la retina. Y esa masa va a tener vasos sanguíneos nutricios, que son vasos de neoformación. Cuando vemos un niño, y nosotros tenemos un niño pequeño de 3 años o menos, y vemos que tiene una pupila que está blanca, primero tenemos que descartar que tenga un retinoblastoma y luego, si no lo tiene, descartamos que sea una catarata o que sea otra malformación congénita. Pero ese sí hay que descartarlo siempre. Además, si esto se acompaña de estrabismo y si se acompaña de tamaño del globo ocular aumentado, son 3 cosas que hablan a favor de un retinoblastoma. Un niño, ustedes que vean leucocoria, es decir, la pupila blanca, y cada vez tenga estrabismo, prácticamente eso es retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Es decisivo detectarlo de forma precoz y remitirlo rápidamente al especialista, porque en estos casos el tiempo es oro, porque ya les digo, es altamente invasivo y metastizante, por lo tanto hay que eliminarlo rápidamente. Esa es la leucocoria, fíjense cómo se ve esa masa blanca. Esto no es en el cristalino, está en la retina, pero se ve a través de la pupila, y estos son los vasos nutricios, los vasos de neoformación que tienen el tumor. Leucocoria y o estrabismo, retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Eso no se les puede olvidar. Miren en qué estado puede quedar un globo ocular de un niño con un retinoblastoma. Este es el crecimiento exofítico y aquel endofítico. También tenemos enucleación. ¿Cómo se puede? Enucleación. La enucleación es sacar todo el ojo sin que quede ni siquiera esclera, no queda nada. El melanoma maligno de coroides, como todos los melanomas, son malignos, son tumores también altamente invasivos, y por estar en la coroides, pues peor, porque es altamente vascularizada y de ahí viaja por toda la economía. Es un tumor pigmentario, es decir, es colorido, es un color marrón. Pero también existen algunos tipos de melanomas que son amelánicos, es decir, que no tienen la melanina. Y puede ser un tumor primario ocular, generalmente es un tumor primario ocular, y él puede ser metastásico también en el adulto. Este color pardo provoca un desprendimiento de retina alrededor del tumor, porque como esta coroide ya va a empujar, ¿verdad?, la retina hacia arriba y va a provocar desprendimiento de retina alrededor del tumor, y la disminución de la visión va a depender del lugar donde esté ubicado ese tumor. Si está en las partes periféricas, pues provoca menos disminución
disminución de visión que se está en las partes centrales o del polo posterior. Puede presentar al paciente presión ocular elevada, es decir, hipertensión ocular, por supuesto, ahí hay algo que está ocupando el espacio. Hay dolor, hay enrojecimiento, otras veces no hay ningún síntoma y aparece como un hallazgo al examen ocular. Y también el desprendimiento de retina, por supuesto, en la magnitud que sea, va a provocar mayor o menor pérdida de visión. El tratamiento. Ele é rápido o seu desenvolvimento? Sí. Sim. Es rápido, es rápido. El tratamiento es con braquiterapia, con radioterapia, con se pueden hacer seccionar la parte del tumor, etc. Pero eso es un tratamiento que a la larga no va a resolver el problema y puede ser peligroso, dejar algo allí de células. Por lo tanto, se prefiere el tratamiento quirúrgico igual que el de retina, una enucleación preferible. A no ser que sea un tumor muy pequeñito, muy controlado, que con braquiterapia se pueda contener su crecimiento y su proliferación. Pero se prefiere el quirúrgico. Otra causa de disminución lenta de la visión es la atrofia óptica. Como habíamos hablado en las clases iniciales, el nervio óptico tiene un color naranja rosado, ¿verdad? Cuando un nervio óptico pasa a un estado de atrofia es porque las fibras nerviosas murieron y por tanto ese nervio se va a quedar blanco, tan blanco como el color de los chalecos, un blanco pálido, amarillento. Y esa atrofia óptica puede responder a múltiples causas. Lo mismo, causas traumáticas sobre el nervio óptico, procesos inflamatorios dentro del globo ocular como fuera del globo ocular, pero que compriman al nervio óptico, o producto de una hipertensión endocraniana. Y también está otro tipo de atrofia óptica, que es la atrofia óptica glaucomatosa, que es la que padecen los pacientes con glaucoma crónico simple o glaucomas agudos que no se trata, donde al morir las fibras nerviosas, la excavación del nervio óptico se hace cada vez más grande, ocupando todo el espacio del nervio, de la cabeza del nervio, y queda en atrofia también, pero es una atrofia óptica que vamos a ver la lámina ahora diferente a la presentación de la atrofia óptica de un nervio que se encuentre dañado por otras causas. Puede ser de causas primarias o de causas secundarias. Causas primarias, en ellas solo vamos a encontrar el cambio de color de la papila, como en la sífilis, en las esclerosis múltiples, en las intoxicaciones, o puede no tener causas aparentes. Y en las causas secundarias, además del cambio de color del disco óptico, vamos a encontrar que los bordes pueden estar mal definidos o no bien definidos, y va a haber presencia de un tejido conectivo, un tejido fibroso que puede estar sobre la papila. Esto puede ocurrir después de una neuritis óptica, de una papilitis, y también después de un papiledema. El papiledema es el edema de la papila producto a hipertensión endocraniana. Y es importante saberlo diagnosticar. Ahí tenemos una papila que cambia completamente su coloración con una atrofia óptica. Da causa secundária já tem uma alteração do color da papila, bordes irregulares, tecido fibroso, por quê? Tejido fibroso que se encima sobre la papila. Hay cicatrización, hay fibrosis, producto de enfermedades generalmente inflamatorias que degeneran en ese tejido fibroso. Y otro proceso que afecta al nervio óptico y la vía óptica son los síndromes de la vía óptica. Estos, como su nombre lo indica, son varias enfermedades, varios síntomas, varios signos que pueden afectar al nervio óptico en cualquiera de sus tramos, ya sea en su cabeza, en la región retrovulvar o ya en la región intracraneal. Muchos procesos degenerativos, procesos vasculares, procesos tumorales, que en independencia del lugar donde estén, así va a ser la afectación del nervio y de la vía óptica, por tanto, y del campo visual. Eso ya lo habíamos hablado cuando vimos la vía óptica. Entonces aquí
Entonces, aquí es importante esto que estudiamos al inicio, ¿verdad?, de las conferencias, que fue el campo visual por confrontación, donde vamos a sentarnos a una distancia de 60 centímetros, como les explicamos, y vamos a ir trayendo un objeto de la periferia al centro, los 4 puntos, para verificar si el paciente tiene o no una pérdida del campo visual. Llegamos entonces a las causas vasculares de pérdida lenta y progresiva de la visión. Causas vasculares principales: hipertensión y diabetes. Más la diabetes que la propia hipertensión. Pero hay algunos pacientes hipertensos que sí llegan a tener disminución de visión producto de su retinopatía hipertensiva. En un joven de poco tiempo de evolución, solo va a tener cambios atribuidos al factor hipertensivo en caso de que sea hipertenso, si es una hipertensión sostenida. Independientemente, puede en mayor o menor grado acelerarse la esclerosis vascular. No importa que sea joven, no importa que sea viejo. Una hipertensión arterial sostenida, que tampoco tiene que ser una hipertensión elevadísima, sostenida, que se mantenga constantemente alta, va a traer consigo esclerosis vascular. ¿Y qué importancia tiene esto? Por eso ustedes ven que en casi todos los protocolos de manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles está el fondo de ojo, porque él te va a decir o te va a orientar qué grado de esclerosis vascular puede tener el resto del organismo. Porque así como está el ojo, están los riñones, está el cerebro, está el corazón, sobre todo aquí están los miembros inferiores, ¿verdad?, que tienen pequeños vasos del lado, y que producto a esa hipertensión van a tener una esclerosis vascular acelerada, fuera de tiempo. Existen varios grados. Muchas literaturas tienen clasificaciones diferentes, pero esta, adecuada al nivel de pregrado, es la ideal porque es más concreta. Un grado 1, donde solamente vamos a encontrar constricción focal de las arteriolas. Grado 2, donde va a existir constricción a todo lo largo de la arteriola. No es un pequeño foco, no es una pequeña parte, sino a todo lo largo de la arteriola. Grado 3, cuando ya encontramos hemorragias y exudados en la retina. Y grado 4, cuando ya se está afectando el nervio óptico y aparece el papiledema por compresión por hipertensión endocrinal producto de la misma hipertensión arterial. Y el grado de la arteriosclerosis se va a medir por los cambios que aparecen en el reflejo central luminoso que te da la arteriola cuando le da la luz, y en los puntos de compresión arteriovenosa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros proyectamos la luz con el fondo de ojo, las arteriolas se ven rojitas normalitas, ¿verdad?, con su brillo normal. Pero cuando hay una arteriola que tiene arteriosclerosis, la vamos a ver como si fuera un hilo de plata. Se ven grises, se ven blanquecinas a lo largo de toda la luz de la arteria. Y muchas veces podemos ver interrupción de la columna sanguínea, ¿verdad?, cuando hay mayor grado de constricción. Y la compresión arteriovenosa se refiere a que como esas venas van a estar rígidas por la esclerosis, cuando caen sobre una vena, la aprietan, la deprimen y hacen un signo, es el signo de Gunn, que es un cruce arteriovenoso patológico. Es normal, signo de Gunn, G-U-N. Cuando la arteria pasa por la vena, es normal que pase una arteria por encima de una vena, no tiene nada que ver. Pero cuando esa arteria está rígida y aprieta la vena, ya ahí hay un pinzamiento arteriovenoso, y eso trae como consecuencia obstrucciones, ¿verdad?, obstrucción de la circulación de esas venas. Doutora, que coloração vai ter? Como hilo de plata. Ahora vamos a ver una imagen para que sea más representativa. Miren, abajo. Miren.
exudados duros que parecen unas piedrecitas, que hablan a favor de depósitos de líquidos. Aquí hay hemorragias y esto que está señalando la flecha son cruces arteriovenosos patológicos. Fíjense cómo la arteria está dura, con la luz no vamos a poder ver, pero tiene un tono blanquecino a ese nivel y está apretando la vena ahí. Y fíjense cómo está la vena dilatada a ambos lados de esa compresión. Y lo mismo ocurre. Pro, Aqui também. é só no grau 4 ou pode ter em qualquer grau? Grado, no, eso aparece ya en el grado 3, aproximadamente grado 3, de 2 para 3. En esos grados ya hay signos de cruces arteriovenosos. Ya grado 4 cuando aparece el papiledema. Obrigada. Estos pacientes, por supuesto, tienen altísimos riesgos de obstrucciones vasculares, de obstrucciones de arteria central de la retina, de obstrucción de vena central de la retina, todo eso. Entonces, la retinopatía diabética. Esta es un gran problema de salud a nivel mundial. Cada vez hay más diabéticos, cada vez personas más mal controladas y por tanto con más complicaciones macroangiopáticas y microangiopáticas de la diabetes. Y dentro de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes mellitus está la retinopatía diabética, que por demás, cuando no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo, lleva a la pérdida irreversible de la visión. Aquí lo importante es hacer el estudio vascular del paciente y tenemos la oportunidad de que a través de un simple fondo de ojo podemos diagnosticar esta enfermedad y diagnosticar a un diabético que muchas veces no ha sido diagnosticado. Se clasifica también por grados, hay 4 grados también. Como mismo pasa con la hipertensión, existen muchísimas clasificaciones, incluso más complicadas, pero ya a nivel de especialistas de oftalmología para que puedan enmarcar a los pacientes en determinados grupos para los tratamientos. Pero de forma general lo que tienen que saber es que es el grado 1 cuando solamente encontramos microhemorragias, o sea, hemorragias puntiformes, microaneurismas, que son pequeñas dilataciones saculares de los vasos sanguíneos muy chiquititos que parecen puntitos rojos, y microexudados, o sea, todo es pequeñito en el grado 1. Ahí en ese grado 1, el paciente incluso puede compensarse y puede recuperar su estado normal. Grado 2, aparecen hemorragias ya mayores a diferentes niveles, en diferentes cuadrantes, y aparecen exudados que pueden ser duros o blandos. Cuando aparecen los exudados blancos, ya tenemos que sospechar que hay una retinopatía moderada, ya tenemos alto riesgo de que ese paciente en cualquier momento comience a tener neoformación de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque si hay exudados blandos, hay isquemia. Y si hay isquemia, se genera la proliferación del factor de crecimiento endotelial vascular para que se formen nuevos vasos sanguíneos y lleven sangre a la retina. En ese caso, entonces ya no tendría una retinopatía diabética no proliferativa, ya sería una retinopatía diabética proliferativa, cuando aparecen los neovasos. Y ya estaría en un grado 3 o un grado 4. Grado 3, cuando hay esclerosis ya de arterias y venas, cuando las hemorragias son mayores, están distribuidas por todos los cuadrantes, hay abundantes exudados y el paciente ya tiene neovascularización y ya tiene una retinopatía proliferativa. Y cuando está en grado 4 ya es un paciente prácticamente que ha perdido su visión porque ya tiene las complicaciones de esa retinopatía diabética proliferativa, que son las trombosis, los hemovitrios, los desprendimientos de retina, que en este caso de los diabéticos son desprendimientos de retina traccionales, es decir, se forman bandas fibrosas que proceden de esa sangre, ese momento del sangró, la sangre se secó, hubo fibrosis y esa fibrosis se convierte en unas redes que traccionan a la retina y la desprenden. Y por supuesto el glaucoma, que va a ser un glaucoma generalmente neovascular, producto de esa proliferación que hubo, donde esos vasos sanguíneos anómalos que se formaron en la retina, si no son tratados a tiempo, van a pasar
Essa enfermidade em relação a diabetes? Nada más Pacientes. es la diabetes. Si es retinopatía diabética, es la diabetes. ¿Qué tú me preguntas? Sim, uma pergunta foi. Tem muitas pessoas com diabetes. Sim. É No frequente? todos, es muy frecuente. Muy frecuente. Professor, isso. Antes de chamar retinopatia diabética proliferativa, como chama antes? No proliferativa. Les voy a explicar. Esta, cuando clasificamos al paciente, puede ser no retinopatía diabética, no tiene, es diabético pero no tiene retinopatía diabética, con retinopatía diabética no proliferativa, esta puede ser leve, moderada y severa, que ya esta va a llevar a la retinopatía diabética proliferativa, que puede ser sin características de alto riesgo y con características de alto riesgo. Desde aquí para acá ya aparece la neovascularización. En estos estadios lo que hay son microhemorragias, microaneurismas, algunos exudados y algunos vasitos anómalos, pero no llegan a ser neovasos. Cuando ya cae en este estado severo, hay muchos exudados blandos, hay mucha isquemia y aparecen los neovasos. Y de ahí, entonces se le llama retinopatía diabética proliferativa, que puede ser sin características de alto riesgo cuando esos neovasos están controlados, ¿verdad? Se les hace tratamiento con láser, los neovasos se controlan, no hay una proliferación marcada, no tiene desprendimiento de retina, no tiene sangrado grande. Pero cuando ya pasa aquí, es porque tiene hemovitrio, tiene desprendimientos de retina y tiene glaucoma neovascular. O sea que es un paciente que tiene todas las posibilidades de quedarse ciego de forma irreversible. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta parte que ustedes ven aquí es la mácula, ¿verdad? En los diabéticos, además de tener la retinopatía diabética, van a tener también edema macular, que puede ser leve, moderado y clínicamente significativo. Leve, cuando tiene algunos exudados, un poco de líquido y algunas microhemorragias, pero que están a más de 500 micras de este centro de la fobia. Moderado, cuando está a menos de 500 micras, pero no llega completo a la fobia. Y clínicamente significativo cuando todo el área está ocupada, como en este caso. Esto es clínicamente significativo, ¿por qué? Porque este paciente, cuando tiene líquido sobre la retina, cuando tiene toda esta cantidad de exudados blandos, ustedes ven acá, cuando tiene exudados duros, cuando tiene hemorragia, no va a ver, no ve borroso, ve muy mal. Sin embargo, cuando estas cositas están aisladas y están lejos para acá, todavía puede conservar visión. Y los tratamientos dependen precisamente del lugar donde estén esas situaciones. En este caso, cuando es un edema macular clínicamente significativo, el tratamiento consiste en, vamos a poner aquí, edema macular clínicamente significativo. Primera línea de tratamiento, Avastin. El Avastin es un medicamento antiangiogénico. Antiangiogénico. Así.
Avastin entre 3 y 5 dosis. A veces hay médicos que ponen 200 dosis, pero eso no tiene sentido. Porque después de la tercera dosis, si el medicamento no hizo efecto, no va a hacer efecto con nada. También se puede utilizar otro medicamento que también tiene efecto antiangiogénico, que es la triamcinolona. Intravítrea también, pero como 4 miligramos se pone, y también tiene un efecto antiangiogénico poderoso y potente. Pero ¿qué pasa con la triamcinolona? Que puede provocar hipertensión ocular. Triamcinolona. Así. Triamcinolona. Esto es un corticoide, un efecto como todos los corticoides, pero tiene un efecto antiangiogénico también. Pero tiene la complicación de que provoca hipertensión ocular. Por lo tanto, se deja para después. Cuando si el Avastin no se resolvió, le ponemos 3 dosis más de triamcinolona, pero siempre con mucho cuidado, porque si entonces presenta hipertensión ocular, hay que poner tratamiento para la hipertensión ocular, porque si le curamos la mácula, le quitamos el edema y le dejamos hipertensión ocular y no le ponemos tratamiento, igual se va a quedar ciego por la oscura. Entonces, esa es la primera línea. Cuando nosotros hacemos esa línea de tratamiento y el paciente no nos resuelve el problema, sigue con un edema, es ahí refractario, vamos a una segunda etapa, que es el láser. Láser macular. El láser macular, que hay 2 tipos de láser macular, o 3. Uno, en rejilla, que se utiliza para este tipo de problemas, para lo clínicamente significativo, porque es como hacer una rejilla, un bloqueo, unas quemaduras con láser en toda esta zona, exceptuando las 500 mitras foveales, porque si le damos allí no va a haber nunca más, porque son quemaduras, literalmente son quemaduras con láser, porque lo que se busca es neutralizar el efecto de esos neovasos. Ahora, si el paciente tiene un edema macular que no es clínicamente significativo, pero tenemos focos muy precisos donde sabemos y por angiografía le pusimos un contraste y vemos que hay ciertas áreas que están exudando, entonces le hacemos un láser focal a las áreas específicas que están exudando aisladas del centro foveal. Ese es el láser focal, que se puede dar en 2 o 3 sesiones. No necesariamente en una sola sesión se debe dar todo el láser. Y existe actualmente un tipo de láser que se llama de micropulsos, que es maravilloso, que no existe en todas partes, pero es divino, porque ese no corre peligro de que le dé a la mácula, que le dé allí al centro, no corre el peligro, no provoca esa quemadura. Sin embargo, tiene el mismo efecto poderoso sobre los vasos anómalos, pero no daña el tejido como el láser de argón que se utiliza para hacer el otro tipo de tratamiento. Así es como tratamos el edema macular. Ahora, ¿cómo tratamos la retinopatía diabética proliferativa? La no proliferativa solo se hace control metabólico y control cada 3 meses para vigilar si aparece o no algún neovaso, porque el paciente cuando está en estado no proliferativo puede mejorar mucho con su control metabólico y revertir su estado. Cuando el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa, entonces hay que hacerle panfotocoagulación por láser. ¿Qué cosa es la panfoto? Es el mismo láser que vimos allí, pero en toda la retina, cubriendo todas las áreas, respetando nervio óptico y mácula, por supuesto. Pero al resto se le da láser. ¿Para qué? Para con esas quemaduras provocar anoxia y que no se formen ni los neovasos, porque mientras haya hipoxia se va a generar el estímulo para que se generen los neovasos. Pero sin embargo, cuando no hay nada de oxígeno, cuando la retina está en anoxia, no va a generarse ni siquiera los neovasos.
y solo se van a respetar los vasos principales, por supuesto que encima de ellos no le vamos a disparar, los vasos principales, el nervio y la mácula. Y es un tratamiento muy efectivo para controlar la retinopatía diabética proliferativa a punto de llegar a inactivarla. ¿Entienden? ¿No entienden? Só daquele dia tão foto. ¿Cómo? É tão foto. PAN, foto, coagulación con láser. Así. PAN porque es a toda la retina. Professor, em relação aos lasers do edema macular, os dois, tanto o de Rieger e o focal, dá 2 a 3 sessões. Al paciente con retinopatía diabética proliferativa, además de la panfoto, también se le pone Avastin, igual, misma dosis, mismas presentaciones, mismas repeticiones, 3 a 5 veces. Y ese es el tratamiento de erección. Cuando el paciente no resuelve con ninguno de estos tratamientos, entonces se le hace vitrectomía. Vitrectomía, que es la cirugía donde se entra dentro del globo ocular, por supuesto, un equipamiento microscópico, y se corta todo el vidrio, se quita todo el vidrio, se le da endoláser al paciente y se pone aceite de silicona como sustituto de ese vidrio. Y allí se trata de conservar lo más que se pueda la visión del paciente. Pero ¿qué complicaciones tiene esto? Que a los 3 meses ese aceite se emulsifica, quiere pasar para adelante, empieza a provocar presión alta ocular, empieza a provocar catarata. Entonces a los 3 meses hay que quitar el aceite, quitar el cristalino, poner un lente intraocular para que el paciente continúe viendo y que su visión siga siendo lo más óptimo posible. Hasta aquí la parte de retinopatía diabética. Aquí tenemos otro tipo de edema macular también, ya es un poco más circunscrito. Otro tipo de edema macular también clínicamente significativo, ya aquí vamos a ver cómo hay hemorragias aquí, todos son hemorragias, y vamos a ver una lámina donde se vean los vasos. A ver si en esta se puede ver. Miren, esto que está aquí, ustedes no lo pueden ver ahí en el video, esto que está aquí es un abanico que se forma de vasitos pequeñitos entre los dos vasos principales, son neovasos, o sea, son vasitos que se formaron de esos vasos, pero no son vasos normales, son vasitos como telas de araña, hacen esa misma, parecido a la telangiectasia. Son esos vasitos así, muy finitos, muy pequeñitos, y ellos entonces se rompen con mucha facilidad, y ahí, al romperse, provoca una hemorragia grande que daña toda la retina. ¿Entiendes? Entonces, vamos aquí. Um intervalinho, Doc? ¿Eh? Intervalinho? Como un intervalillo eso que vamos a entrar. Vamos Vamos a a terminar ver. para que se vayan ya. ¿No quieren terminar para irse temprano? Sí. Entonces, poquito. El glaucoma crónico. El glaucoma crónico simple. Si quieres hablar de eso, pero se va a contar. En el glaucoma crónico simple o primario de ángulo abierto, habíamos visto que está el glaucoma agudo, que es de ángulo estrecho, ¿verdad? Y está el primario de ángulo abierto. Primario porque por lo general su causa es desconocida. Es generalmente hereditario. Y se caracteriza porque el ángulo es normal, pero la deficiencia está en el drenaje, en el sistema de drenaje del ojo, es decir, después del ángulo. ¿Cuáles son los síntomas? Muy pocos síntomas. Los pacientes con glaucoma no afecta su visión hasta que tienen una edad avanzada. Muchas veces se descubre por un control de rutina.
El paciente a veces te dice que puede tener un poco de dolor ocular en la noche, algo así, pero no es un ojo que está rojo, que está convertido, no tiene una cámara estrecha, o sea, no tiene una cosa sugestiva, así cuando tú lo miras a simple vista. Pero en la medida que el paciente va teniendo presiones oculares elevadas por encima de 21, porque en este caso la presión ocular no tiene que llegar a 50 como en el agudo, una presión de 24 o 25 de forma sostenida va provocando la muerte de las neuronas por apoptosis y empieza a destruirse el nervio óptico porque él está formado precisamente por los axones de esas neuronas. Y entonces es que empieza a crecer esto que está aquí, que ¿cómo se llama? Esta parte. Excavación del nervio óptico. Recuerden cuando vimos la primera clase que yo les explicaba que el nervio óptico tiene, esta es la cabecita, y aquí salen las arterias y las venas, y que aquí está la excavación. Esa excavación debe ser chiquitica. En la medida que va creciendo, les vamos dando una numeración en cuanto a la relación de esa excavación con el resto del disco, se llama relación OPA-disco. Si esta normalita, le decimos que es un 0,1, 0,2, en la medida que va creciendo 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, hasta que llega al 1, que es el tamaño completo de la papila que ya en atrofia óptica. Y, por supuesto, si el paciente va perdiendo fibras nerviosas, que se van perdiendo desde la retina, va a comenzar a tener escotomas, que son los escotomas, las manchas oscuras en el campo visual, que ya eso lo habíamos hablado. Y esos escotomas traen como consecuencia que el paciente vea mal, generalmente periféricamente primero y luego empieza a ver mal centralmente, pero es al final de la enfermedad. Esta excavación por sí sola no quiere decir que el paciente tenga glaucoma. Para yo decir que un paciente tiene un glaucoma crónico simple, debe tener excavación aumentada, presión elevada y daños en el campo visual. Excavación, presión y daño en el campo visual. Esto es glaucoma crónico simple. ¿Entienden? Familia, primo del glaucoma agudo, porque provoca ceguera igual, pero aquel es agudo y este es lento, pero igual provoca pérdida de visión. Sin embargo, el tratamiento aquí no es como en el agudo de ponerle pirocarpina, ni de ponerle acetazolamida, ni de ponerle las gotas cada 1 minuto, ni nada de eso. Aquí el tratamiento hay los mismos polímeros para la presión, timolol al 0,5%, dorzolamida, brimonidina, y latanoprost. Estos son los principales. Y otros pros que hay, con otros nombres aquí adelante. Trabapros, latanopros y todos los prefijos que tengan, pero el pros al final. Timolol es la de elección siempre. En primer lugar es la menos costosa. Tiene un poder bueno sobre la presión ocular, o sea, baja bien la presión ocular y se usa 2 veces al día, cada 12 horas. Pero, ¿qué pasa con el timolol? Que no todos pueden usarlo. Los cardiópatas, las personas que padecen de bloqueos cardíacos, así sea el más insignificante, no lo pueden utilizar porque les vamos a favorecer, porque es un beta bloqueador. Le podemos favorecer que tenga más bloqueo y que muera incluso. Las gotitas estas del glaucoma, sobre todo estas, los beta bloqueadores, debemos aplicarlas en el ojo, acostados, y apretar los puntitos lagrimales mientras se absorbe la gota para que no se absorba tanta para el resto de la economía, para el resto del cuerpo. Porque por el puntico lagrimal pasa a la nariz, al endotimo, y de ahí hace efecto
a nivel sistémico. Por eso esta no se puede utilizar en los pacientes con bloqueo cardíaco, asmáticos, es peligroso. Ahí usamos entonces la doxolamida cada 8 horas, inhibidor de la anidrasa, que es familia de la acetazolamida. Incluso hay compuestos que vienen estos dos juntos y hay que tener cuidado porque tampoco lo puede usar el cardiópata. Solo puede usar la doxolamida solo o esta que está aquí, que es la rimonimida. Hay medicamentos plus que tienen incluso las tres. Muy bueno para las personas que no se compensan con una sola gota. Y hay que ponerle otra y otra. Entonces, en vez de ponerle 3 gotas diferentes para que no se confundan, le pongo un medicamento que tenga los 3 compuestos y se lo pongo cada 8 o cada 12. Qual é a quantidade de pó? Una gota cada 12 horas. E ainda tem que fazer esse processo. Esta cada 8 por toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. ¿Y cuándo el cardiópata puede tomar? ¿Cuándo ellos? No puede, el que puede tomar, no ponerse en el goto, Sí. en el ojo. Las demás, todas menos los beta-bloqueadores, todas menos el timolol. Entonces, esta, que es maravillosa, todos los pros estos, que son análogos de las prostaglandinas. Y ellos, como son análogos de la prostaglandina, favorecen la inflamación y al favorecer la inflamación se abre un camino por una vía secundaria, que es la vía uveoescleral, para drenar el humor acuoso, no por la vía trabecular normal. Por eso es una droga muy efectiva, se usa una sola vez al día, generalmente en las noches, a las 9 de la noche, que es lo ideal. La Ravapros. Y el Travapros también se pueden encontrar en el comercio como Salatán, Travatán, así. Pero, ojito aquí, si el paciente tiene predisposición a los procesos inflamatorios oculares como las uveitis, edemas renales por inflamación, cualquier proceso inflamatorio ocular, y yo le pongo latanoprost, que es un análogo de las prostaglandinas, voy a favorecer la inflamación y voy a empeorar el otro cuadro del paciente. Por eso hay que tener cuidado, por ejemplo, que en algún momento a lo mejor se encuentran por ahí con ese error de un paciente que tiene uveitis. Yo les expliqué que al inicio la uveitis baja la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay producción de humor acuoso, porque el cuerpo ciliar, los procesos ciliares están inflamados y dejan de funcionar. Cuando la uveitis se cura, los procesos ciliares comienzan a producir nuevamente la cantidad normal de humor acuoso. Pero si ha sido una uveitis importante, grave, y el paciente ha tenido mucho proceso inflamatorio, ¿qué puede pasar? Que el ángulo se bloquee con todos esos detritos celulares, con todas esas células inflamatorias, y al producir nuevamente humor acuoso, se obstruyó el ángulo y no salió. Entonces hay una uveitis hipertensiva, o sea, se cambió todo. No es lo más frecuente, pero ocurre. Y hay que estar pendiente de eso. Que entonces, si hay un paciente con una uveitis hipertensiva o con cualquier otro tipo de uveitis que esté comportándose de una forma diferente, que el ojo tenga presión ocular elevada, o que haya tenido un traumatismo, el ojo esté inflamado y tenga la presión alta. Si le ponemos el latanoprost, porque es muy efectivo y nos va a bajar la presión de una gota, ¿qué vamos a hacer con el proceso inflamatorio? Lo vamos a aumentar, lo vamos a exacerbar y le vamos a seguir haciendo daño al paciente, se va a convertir eso en un círculo vicioso. Entonces, esto cuando lo vamos a usar, tenemos que tener en cuenta que el paciente no debe tener ningún proceso inflamatorio ocular. Los demás sí, se pueden usar al libre albedrío sin ningún problema, aunque tenga proceso inflamatorio. Y que tenemos
que no tienen bloqueos cardíacos usan el timolol y les da bradicardia. Hay que tener eso pendiente porque el paciente va a venir, ay, doctora, de que me estoy echando la gota, estoy que no puedo caminar. Cuando le toman la frecuencia tiene 50. Tienen que tener cuidado y explicarle al paciente que preferiblemente se lo aplique acostado con los puntos lagrimales obstruidos para que no se absorba tanto. Ese sería el tratamiento medicamentoso del glaucoma. Generalmente, hasta 3 goticas usamos, o sea, hasta 3 tipos de medicamentos, solitos, independientes o combinados, pero hasta 3. Cuando un paciente no usa la cura, se le olvida, no tiene dinero para comprar. Entonces pone que todo es en una para que cumpla el tratamiento. Pero y si ni así cumple el tratamiento, o si cumple el tratamiento, pero a pesar de eso no es efectivo, sigue aumentando el tamaño de la excavación, sigue la presión sin control, entonces hay que ir a hacerle cirugía. Que la cirugía se llama trabeculectomía, como el DVD de Facebook. Trabeculectomía. Se llama la cirugía. Y esta cirugía no es más que hacer una fístula, que este es el ojo, ¿verdad? Este es un ojo grande aquí. Se hace por vía escleral una fístula, esta que está aquí, y se corta el trabéculo que está ahí en el ángulo. Se corta el trabéculo y se hace una fístula que permite el flujo del humor acuoso de aquí para allá, para que drene por otra vía, porque por la vía del trabéculo no puede drenar. Por supuesto, cuando se hace una fístula, cuando tapamos ese huequito que se tapa con la esclera y se tapa después con la conjuntiva, se va a hacer una bula de conjuntiva, como tipo una ampollita, que está ahí por encima. ¿Por qué? Porque el humor acuoso está saliendo por ahí y se va a hacer la bula esa, que hay que tener mucho cuidado, o sea, perforar. Y el paciente luego va a perder el ojo por ese orificio. Ese sería el tratamiento ya definitivo. Si no se controla con eso, hay otros muchos más agresivos como la colocación de válvulas de AMET, una serie de tratamientos ya. Y también se pueden hacer tratamientos con láser, que son las trabeculoplastia selectiva con láser, que es con unas máquinas especiales que hacen algo, se bloquea, se le hace una trabeculectomía, pero con láser alrededor de los 360 grados de la mano. Se hace la quemadurita para que eso abra y pueda por ahí circular. Entonces, hasta ahí glaucoma. Lo que tiene que saber es glaucoma crónico. Bien. Si tienen un paciente con presión en 24 o 25, solo presión alta es hipertensión ocular. Pero si tiene presión alta, excavación mayor de 0,2, o te dicen que tiene excavaciones asimétricas, o sea, la de un ojo más grande que la del otro, y daños en el campo visual, ¿qué tenemos que pensar? Glaucoma crónico. ¿Bien? Solo por hipertensión ocular no es glaucoma. Si es presión alta sola es hipertensión ocular. Bien. Incluso hay glaucomas de baja tensión, o sea, la presión está normal y el paciente tiene una excavación enorme y tiene daños en el campo visual, porque ni siquiera esa presión es tolerable para ese ojo. Sí. Síntomas que da: cefalea ocasional, visión borrosa, y pensando en él es que se diagnostica. Si hay un familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos, que tienen glaucoma, hay que buscar en sus herederos, porque pueden heredarlo. Generalmente aparece después de los 40 años. Esto es una representación de cómo se distribuyen las fibras nerviosas para llegar a formar el nervio óptico. ¿Okay? En formas así de abanicos. Este es el haz papilomacular, el que está aquí. Por aquí viene fibra, por aquí, por la parte superior, la parte nasal y toda esta parte inferior. Todas ellas se pueden ir dañando progresivamente por
causa de esa presión dentro del ojo tan elevada. Y ahí es donde yo les explicaba que cuando hacíamos el fondo de ojo con la lucecita verde, se veían manchitas negras en la retina en los lugares donde ya faltaban las fibras nerviosas. Bien, Doutora, y aumenta a pressão, escavação. como la jirafa, aumento de la presión, aumento de la excavación y cambios en el campo visual, daños en el campo visual. La campimetría, ¿qué es la campimetría? El campo visual computarizado, automatizado, donde vamos a ver cómo se expresa la luz, ¿verdad?, en nuestra retina y nosotros somos capaces de percibirla. Ella nos va a mostrar, primero, los primeritos signos es un aumento de la mancha ciega y después se producen los escotomas en forma de arcos, que es el llamado escotoma arcuado o arqueado, precisamente localizados en estas zonas aquí, describiendo el arco de esas fibras que se están perdiendo. Y se le llama también, el nombre generalmente que se le pone el escotoma de Bjerrum. Es un escotoma arqueado, un arco, o arcuado. Eso es típico de los pacientes con glaucoma. Precisamente tienen esa forma de arco. ¿Por qué? Porque se daña esta área de las fibras. Ya el tratamiento se lo tengo. Bien. Hasta aquí, pérdida lenta y progresiva de la visión. Ahora, nos queda pérdida brusca de la visión. Si están muy cansados, lo dejamos hasta aquí. Si no, alargamos un receso y damos esa otra parte como ustedes quieran. Son unas cuantitas más. Son unas cuantitas más. Senhora, já para todo mundo concordar, claro. São 15 slides. Vai direto já agora. 20 minutos cada slide. Agarren si quieren un pececito para que como quieran. Vocês acham que precisa de recesso? Não, pode continuar. Bueno, Às vezes hasta aquí vimos. Você quer um recesso? Você? No, Ah, então. yo moría hace 4 horas atrás. Yo estoy con el piloto automático, a mí me da igual. Recesso aí, ela pode ficar lá, na hora da chamada volta. Ahora, hasta aquí vimos causas de pérdida lenta de visión. ¿Cuáles eran las causas de pérdida lenta? Ametropías, más frecuente. ¿Cuál más? Catarata, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, glaucoma crónico, retinoblastoma, melanoma, o sea, los tumores, la atrofia óptica, las enfermedades de la vía óptica. Ahora vamos a las causas de pérdida brusca de la visión. Cuando comenzamos esta clase de la vez anterior, vimos una pantalla, un slide que tenía causas de pérdida brusca de visión con ojo rojo y sin ojo rojo. Las que tenían ojo rojo eran el glaucoma agudo, ¿se acuerdan? La uveitis, los traumatismos, ¿qué más? Tenemos que recordar. Producen pérdida brusca también. Glaucoma agudo, uveitis anterior agudo, úlcera de la córnea cuando es central y está grande. Las heridas, los cuerpos extraños, las quemaduras y los bifeos. Esas producen ojo rojo y producen pérdida brusca de visión. Ahora vamos a ver las que producen pérdida brusca de visión, pero no producen ojo rojo. Dentro de estas vamos a ver primeramente los procesos vasculares, que ahí está la oclusión de arteria central de la retina y la oclusión de vena central de la retina. Los pacientes que tienen una
van a tener obstrucciones, ya sean por émbolos, por trombos, por partículas tumorales, por colesterol, por cualquier cosa que se obstruya una arteria, un espasmo arterial, lo que sea. Y si la obstrucción ocurre en vez de la arteria central de la retina, en la arteria oftálmica, es peor porque el paciente no va a tener ni percepción de luz, o sea, va a quedar completamente invidente. Si es total, va a haber una pérdida brusca de visión, pero si es parcial, vamos a encontrar una pérdida parcial de la visión. ¿Qué quiere decir que sea parcial? Que es una rama de esa arteria la que se obstruyó y lo que se va a afectar es el área donde está esa rama. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico de una oclusión de arteria central de la retina? Eu não entendi a parte anterior que a senhora falou. É total ou parcial? Si la obstrucción es aquí, en la arteria central, en su emergencia se obstruye todas las arterias, porque no fluye más nada. Y todas las alteraciones están dadas por una pérdida total de la visión. Pero si lo que se obstruye, por ejemplo, en esta ramita, los daños del campo visual van a estar nada más en el área donde esa rama afecta. Muchas veces apenas tiene defecto visual. ¿Cuál es la peligrosa? La que es central. Bien, ¿por qué? Porque afectó toda la retina. Como ven, miren cómo se ve la retina totalmente pálida. Ahí tiene bastante color para cómo se ve en realidad, que se ve gris, con segmentación, miren acá, de la columna hemática, miren aquí, y aparece palidez del disco óptico, a veces prácticamente no se pueden ni definir los bordes, pero si el paciente tiene una arteria ciliar, generalmente se tiene, que ella no viene de la arteria central, ese paciente va a conservar un poquito de irrigación a nivel de la mácula y entonces puede tener un poquito más de visión. Pero, no obstante a eso, muchos no tenemos arteria ciliar y perdemos toda la visión. Entonces, retina pálida y solo se va a conservar un poquito de color a nivel de la mácula, de la fobia, y se le llama mácula rojo cereza, porque en medio de esa palidez se ve esa partecita más rojita como una cereza. Esas son las características típicas. Y por el contrario de las arterias que están exangües, que están sin sangre, las venas van a estar dilatadas y tortuosas. Esas son las características al fondo de ojo de una oclusión de arteria central de la retina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con un paciente a nivel de nuestra área de salud? Que tenemos pocas cosas por hacer. Primero, tratar de bajar la presión ocular lo más rápido posible, porque al bajar bruscamente la presión ocular, eso provoca vasodilatación y provoca movimiento del émbolo. El émbolo se puede destrabar y mejorar la circulación. Segundo, ¿por qué le bajo la presión? Acetazolamida, manitol, como si fuera un glaucoma agudo. Acetazolamida, manitol y los polímeros, timolol, dorzolamida, lo que tenga. Lo voy a mandar a soplar en una bolsa de esas de papel, a soplar así, en una bolsa, pero que la bolsa él sople y a la vez respire, y ahí se forma carbógeno, y eso va a provocar vasodilatación también. Eso es mi área, en mi medio rústico. De ahí lo mandé para el hospital. Y cuando llegó al hospital o a un lugar donde hay un oftalmólogo, el oftalmólogo lo va a sentar en la lámpara de hendidura o en un lugar donde él pueda ver bien. Y con la puntita de una aguja bien chiquitica, bien finita, le funcionamos la cámara anterior. Por aquí, una paracentesis de cámara anterior. En forma de bisel, no una herida tampoco, una función pequeña. ¿Y para qué? Para que salga el humor acuoso. ¿Con qué objetivo? Con que baje la presión también. Todo el objetivo es que baje la presión, para ver si se mueve el émbolo. Como não precisa de Paracentesis.
la presión ocular. Y también ustedes se lo pueden poner desde el área de salud, heparina, aspirina, todas esas cosas para mejorar la fluidez, ¿verdad?, de la sangre y bajar los trombos, eliminar los trombos. En lugares en que se pueda hacer y que haya como que ir bien, se le puede poner la streptokinasa recombinante también, igual que los infartados, para lograr revertir. Si eso se logra hacer en menos de 2 horas, el paciente puede volver a ver. Tal vez no con la calidad que veía antes, pero puede volver a recuperar un poco de visión. No, la mayoría se queda sin visión. Pero aunque sea, conserva visión de bulto, percepción de luz. Cuando no hay ni percepción de luz es porque la oclusión es en la arteria oftálmica. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago con este paciente? Aparte de todo esto, hay que darle seguimiento, hay que verlo cada 2 o 3 meses a ver cómo está, porque como ese ojo se quedó en isquemia, porque no está llegando sangre, ¿verdad? Hay isquemia. ¿Qué va a pasar entonces si hay isquemia? Antes de la necrosis. Antes de que llegue la necrosis, ¿qué se va a estimular? ¿La formación de qué? De neovasos. De vasos de neoformación. Y entonces, esos vasos de neoformación van a venir a molestar otra vez y a provocar situaciones igual que los diabéticos, y hay que entonces darle láser al paciente, ponerle abastigio, lo mismo que se le hace diabético. ¿Bien? Ahora, eso es oclusión de arteria. Ahora vamos a ver la contraria de ella, que es la obstrucción de la vena. Todo lo contrario, miren aquí, todo lo contrario a la oclusión de la arteria. Un fondo de ojo lleno de sangre. Es como si agarráramos un tomate y lo tiráramos contra la pared. Todo se mancha así. Eso es una oclusión de vena central. De la misma manera puede ser de una rama o de la vena central. Si es de una rama, por supuesto el daño es menor. Ahora, las oclusiones de la vena central se caracterizan por hemorragias retinianas en los 4 cuadrantes que pueden tener forma de astillas, en forma de fibras, en forma de venas, porque esta es la capa de fibras nerviosas, que es así. Cuando son así, más redondeaditas, es porque están afectando también la capa de células ganglionares de la retina, que son células redonditas. O sea, la sangre toma el aspecto de la célula de la capa donde está. Va a existir una tortuosidad vascular marcada, una papila, aquí se ve bastante bien, pero por lo general la papila se torna edematosa, como en éxtasis, con bordes borrosos, inflamada. Y la mácula también puede tener edema macular. Son los signos característicos de la oclusión de vena central de la retina. Ella va a evolucionar en la medida que pasa el tiempo, la sangre se va reabsorbiendo, el edema macular puede ir disminuyendo, pero a los 100 días aparece su primera y nefasta complicación: glaucoma neovascular. Porque como también va a haber isquemia, a pesar de ser una vena, va a formarse una gran cantidad de neovasos, incluso más que cuando es de la arteria. Y esos neovasos, si no se les cubren a tiempo y si no se les da láser o no se les pone abastir, llegan a un glaucoma neovascular, que es hipertensión ocular, refractaria al tratamiento, gran dolor ocular y gran pérdida de visión. Incluso los neovasos, estos que yo les explicaba que pasan para la cámara anterior, ellos allí se pueden romper espontáneamente, hasta por un estornudo, se rompen y se llena la cámara de sangre. Entonces aparece también el ifema, que bloquea el ángulo, que aumenta más la presión y todo se forma allí en un círculo de nunca acabar, y el paciente no mejoraba hasta que llega y te dice: sácame el ojo, porque no puedo más del dolor, porque no se controla con nada esa presión tan elevada, se convierte en un glaucoma refractario. Y por esto los pacientes hay que vigilarlos de cerquita cada 3 meses, y nada más que aparece un neovaso, uno solo, hay que darle panfoto a toda la retina, porque después de uno vienen 50. Entonces,
isquémica. Porque a una persona que no tenga un estado de hipercoagulabilidad, que no tome un medicamento que sea trombogénico, que no sea hipertenso, que no sea diabético, o que no tenga un foco tumoral que pueda enviar trombos, no le va a pasar esto. O sea, esto me va a decir a mí que a ese paciente le está pasando algo. Hace 15 días vi a una mujer de 60 años con una oclusión de arteria central de la retina del ojo izquierdo y a los 20 días hizo una oclusión de una rama retiniana del ojo derecho, pero que afecta el polo posterior. Por tanto, ella está condenada. Se le puso Avastin, no sé en dónde que la vieron, que le pusieron, yo no sé cuántas dosis de Avastin, de todo le hicieron y no ha resuelto su problema. Y entonces vino porque en el otro ojo ya tenía síntomas. ¿Y ustedes saben por qué no resolvió su problema? Porque existimos algunos médicos que nos volvemos automáticos. Soy oftalmólogo, no me interesa el resto del cuerpo, eso es un horror. Si yo soy oftalmólogo, yo sé que esto que yo estoy viendo aquí es producto de un trombo que sale de un lugar, yo tengo que buscar el por qué ese paciente tiene ese problema, o por lo menos decirle, mira, vamos a estudiarte, vamos a mandarte con un clínico porque tienes posibilidad de tener una situación. Bueno, yo vi a la mujer, le indiqué un dímero D, le indiqué toda la parte de coagulación y en efecto, un dímero D altísimo, tiempo de protrombina todo disparatado también, bueno, de todo tenía. Todo lo que él tenía era la causa de este problema. Y lo más probable es que haya sido por el COVID, que ha dejado un estado de hipercoagulabilidad en todos nosotros. Y nos van apareciendo esas cosas así, de ahora para ahorita. Entonces hay que estudiar. Y cuando vemos un paciente que tiene esto y mucho más, que viene y te lo hace en el otro ojo, busca porque está descrito en la literatura que un paciente con una oclusión de vena, una oclusión de arteria, tiene una alta probabilidad de en un término menor de 10 años tener un infarto cardíaco o un ACV. Porque le toca. Porque como mismo se obstruyó una arteria en la retina, se le va a obstruir en cualquier parte del cuerpo. Y entonces son pacientes de alto riesgo que tienen que investigar. Tienen que investigar. Y están los pacientes que tienen arteritis de la temporal, que no es muy frecuente, pero aparece muchísimo, que vienen con esos cuadros de obstrucciones y tienen una arteritis de células gigantes. Y entonces, cuando tú le haces los estudios y además le haces una electrosedimentación, tiene la electrosedimentación acelerada y ves la arteria temporal, que es una tubería dura y rígida. Y tienen un diagnóstico ahí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es importante aquí? Saber que estos pacientes, por supuesto en el área de salud solo lo podemos presumir, pensar que tenga, si tenemos un oftalmoscopio podemos hacer un fondo de ojo y siempre tenemos que remitir y darle anticoagulantes y antiagregantes planetarios. Con el tema de la vena central de la retina hay dos cosas, que la oclusión puede ser isquémica o no isquémica. Si es isquémica, por supuesto es peor. Tiene más hemorragias, tiene menos visión y además tiene pérdida del reflejo fotomotor del CO. Hay un defecto ocular afectado de ese lado. Entonces, esas dos oclusiones oculares súper importantes para ustedes. Otra causa de pérdida brusca de visión, ¿quién es ese? Professora, então o tratamento de ambas é o mesmo, né? El mismo. Otra causa de pérdida brusca de visión, desprendimiento de retina. Los desprendimientos de retina son de varios tipos. Desprendimiento de retina recmatógeno, desprendimiento de retina exudativo y desprendimiento de retinas traccionales, y también están los desprendimientos de retina mixtos. Reumatógeno quiere decir que hay un desgarro. Primero se hizo un agujero, se metió el vitrio por ese agujero y desprendió la retina. Eso quiere decir reumatógeno. Por ejemplo, aquí, eso que ustedes ven ahí arriba es un desgarro gigante. El vitrio se metió por ahí y desprendió toda la retina. Los exudativos son más planos, son generalmente producidos por procesos inflamatorios
se hace? Qual é o nome? El nombre, voy para ti. Hay 3 tipos de cirugía. Está la vitrectomía igual, que es la misma vitrectomía, donde se va a empujar con la silicona que se le pone esa retina para allá. Dime. Aquí estás así. Sí, dale, Pedro, dale, dale. Bueno, bien. Cuando tenemos esa retina así decolada, hacemos la vitrectomía, se hace un orificio por la orillita del ojo, por aquí. Este es el ojito, ¿verdad? La bolita del ojo, esta es la bolita, en 3D. Aquí está la córnea. Por aquí, más o menos 4 milímetros, 3,5 milímetros de limbo, se hace un orificio pequeño y se introduce el instrumento que se llama vitreótomo. Y por aquí se hace otro huequito y se introduce la luz. Y por aquí se puede hacer otro huequito y poner un láser. Este vitreótomo va a entrar aquí, por supuesto, esto con la pupila dilatada, con un microscopio especial, y se va a poner todo el vitrio que hay adentro. Lo quita completo. Porque el vitrio tú no lo puedes hacer así, tienes que irlo picando, picando, picando y absorbiendo, porque si lo traccionas te prendes todo. Entonces, quito esto. Con este láser le voy a dar láser al desgarro que yo vea por ahí para que no me siga desbloqueando la retina, que no me la siga devorando. Y después, por aquí mismo, yo introduzco aceite de silicona y lleno el ojo de ese aceite. ¿Y qué hace el aceite? Me empuja esto y me lo vuelve a pegar para atrás. Y ahí se queda el paciente en reposo, unos cuantos meses. Y a los 3 meses se le quita el aceite, todo lo mismo que se pone. Y ahí debe volver a colar su retina. Esa es la vitrectomía, que es la mejor. Pero, si por ejemplo el paciente tiene un único desgarrito pequeñito, está fácil, le podemos hacer otra, que es la convencional, que son unas bandas que se colocan por fuera, por la esclera, como tipo unos cinturones, que se suturan, donde está el desgarro, se hace una punción aquí y se evacúa el líquido que hay desprendiendo la retina y se pega, pero de afuera para adentro, como que apretaste el ojo con un cinturón. Puede ser plombaje, que son así por sectores, en dependencia de la cantidad, son de unas esponjitas, o cerclaje cuando es todo el ojo, ¿ok? Bueno. Y tenemos otra, que es un poquito más fácil, menos complicada, que es la retinopexia neumática. Convencional. Y la retinopexia. La retinopexia neumática quiere decir que es con aire. Solo se utiliza cuando hay un desgarro único superior y que no tiene un desprendimiento de retina de esa magnitud. Que solo está desprendida la retina, pero en el área cercana, o sea que lo agarramos tan a tiempo que no llegó a desprenderse completo. Y entonces se le inyecta aire, una burbuja grande de un aire, no el aire este que estamos respirando, es un gas de perfluorocarbono que hace que se pegue esa retina que está desprendida, le doy el láser y bloqueo todo eso. Reposo absoluto, sentado así para que el aire se quede ahí arriba, no puedo bajar la cabeza, no puedo acostarse, no nada, sentado todo el tiempo. Y así se vuelve a colar la retina y ya. Esa es la más simple para esos pequeños casos. De forma general, pacientes con desprendimiento de retina que no se operen rápido no recupera visión útil. Y si recupera es muy poco. Por lo tanto, hay que apurarse con estos pacientes. Desgraciadamente es extremadamente costoso ese tratamiento. Cualquiera de los 3 es peor. Y muchos no pueden. Entonces se quedan con un desprendimiento de retina que después trae uveitis constantes, glaucomas, dolor, o entisis, que quiere decir que se pone chiquitico, se atrofia el ojito y se queda ahí el huevito, pero chiquitico.
que saber sobre desprendimiento de retina. Y aquí tenemos la papilitis del examen. Ustedes saben qué pasó, que yo me confundí de examen. Ese era el examen del otro grupo. Ay, no acredito, doctora, no acredito. Ese era el examen, no, si eso era un malísimo. Y no era ese. Ese era el examen del otro grupo, que ellos sí habían dado esto. Y yo cuando puse A y B, siempre me confundo, no sé cuál es el A y cuál es el B. Pero no sé cómo, porque ustedes de todas maneras no son estudiantes. Y se lo voy a tener en cuenta al que lo respondió hoy. Bueno, ellos por ser 1 millón salieron mal también. Entonces, la neuritis óptica. La neuritis óptica. Y ahora tengo examen con la Da Vinci la semana que viene. Se están muriendo de los nervios. Les voy a poner el examen mismo de la suba. Peor. Peor porque ellos están acostumbrados a mí. Porque essa sala para eles. No porque ellos van a saber. Siempre hay alguien que se le va la lengua. Yo voy a poner uno peor que eso, porque ellos sí saben cómo ellos son mis exámenes. Entonces, la papilitis, cuando yo digo papilitis, es porque es de la papila, ¿verdad? Es de la cabecita del nervio. Y es neuritis óptica anterior. ¿Bien? Entonces, la neuritis óptica posterior, ¿de quién va a ser? De la parte retroocular o retrovulvar. De ambas formas, el paciente va a perder bruscamente la visión. Pero, generalmente, las causas son diferentes en una y otra. En el caso de la papilitis, por lo general, son causas inflamatorias o infecciosas, por lo general. Incluso enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, como el dengue, todas estas enfermedades, las enfermedades exantemáticas, todas esas enfermedades pueden producir papilitis. Otras de causa desconocida. Y las retrovulvares son más frecuentemente producidas por enfermedades desmielinizantes, aunque también pueden ser producidas por enfermedades tumorales, por enfermedades infecciosas. Pero lo que es la esclerosis múltiple, por ejemplo, es causa muy frecuente de las neuritis retrovulvares. Y existe un grupo de neuritis que es producida por intoxicaciones o por trastornos dietéticos, como la neuritis tabaco-alcohólica, que evoluciona de forma bastante de mal pronóstico, se atrofia el nervio óptico bilateral y generalmente es hacia las áreas temporales. Y esto es justo producido por el tabaco y el alcohol. Por tanto, los pacientes alcohólicos, que generalmente son fumadores, pues van a tener este tipo de lesión. Y se caracteriza por una pérdida de la visión, que en la papilitis no es dolorosa, pero en la retrovulvar sí puede tener dolor a la palpación del ojo y a los movimientos oculares. Eso es importante. En una papilitis vamos a encontrar una papila de éstasis, es decir, la papila va a estar con los bordes borrados, va a estar edematosa, va a estar exudativa, sucia. Y hay edema de la retina a nivel del polo posterior. Y en el campo visual, como el polo posterior va a estar dañado, vamos a encontrar un escotoma central, es decir, la parte central no la vemos. Sin embargo, si es una neuritis retroocular, encontramos un fondo de ojo completamente normal. Y es cuando dice la literatura que en este tipo de neuritis retroocular ni el paciente ve ni el médico ve. Porque todo lo vemos normal y el paciente está diciendo que no ve nada. Y a esa hora uno empieza a pensar mal, a decir, te están inventando, no quiere ir a la escuela, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Entonces hay que buscar signos específicos. Esto es neuritis óptica. Miren aquí la imagen, cómo se ve una papila normal y una papila con neuritis. Ven que todo esto es una exudación sucia, pueden tener hemorragias también. Aquí vamos a ver un
Incluso pudiera aparecer hasta un papiledema, que ahora vamos a ver las diferencias. Y allá la papila normal. ¿Qué diferencia hay entre un papiledema y una papilitis? Primero la causa. En el papiledema la causa es hipertensión endocraniana. Lo mismo benigna que por cualquier causa, pero la causa es hipertensión endocraniana. En el papiledema, la manifestación de la papila es bilateral. En los dos ojos, tiene que estar en los dos ojos. Y se pierde el latido venoso. En la papila vemos cuando exploramos que la vena es la que late. Cuando hay papiledema, la vena deja de latir y se pierde el pulso venoso. Además, se acompaña de qué síntomas: vómitos en proyectil, cefalea intensa y bradicardia. Eso es un papiledema. Hay que hacer tomografía, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que veamos en nuestras áreas de salud, que vengan con cuadros febriles, sobre todo los niños, que le mandan a hacer un fondo de ojo casi siempre para descartar, porque no en todos los lugares hay tomografía, para descartar que tengan un edema cerebral, porque si hay que hacerle una punción lumbar y tiene un edema cerebral, provocamos un enclavamiento de las amígdalas cerebelosas y el paciente se muere. Entonces es importante descartar antes de hacer una punción lumbar que tenga un papiledema. ¿Bien? Esto es una atrofia óptica por X causas y esto es una atrofia óptica por glaucoma. Fíjense que es a punto de partida de la excavación. ¿Bien? Perfecto. Vamos para atrás. Entonces, última diapositiva. Resumiendo, causas de pérdida brusca donde la causa es evidente. Un traumatismo, un estallamiento del globo ocular, una herida, una hemorragia intraocular, un desprendimiento de retina, la trombosis de vena o arteria y el glaucoma agudo. Donde no es evidente la causa de la pérdida brusca de visión es en las neuritis ópticas retrovulvares o retrooculares y en la sección y conmoción del nervio óptico, por supuesto. Un paciente con un traumatismo craneoencefálico donde hubo una sección o una punción del nervio óptico o una conmoción del nervio óptico, no tenemos causa evidente y tiene una pérdida de visión. Bien, hoy vi una paciente que me hubiera encantado que ustedes lo hubieran visto. Paciente que lleva un mes bajo tratamiento, una señora, no tiene antecedentes de nada, solo hipertensa, con una celulitis orbitaria. Recuerden, clase práctica, con una celulitis orbitaria ya tratada con antibióticos de amplio espectro, muy bien, todo, ceftriaxone, todo, después de ceftriaxone, amoxicilina con tabulano, con la opción de todo. Drenaron incluso el párpado porque tenía un acceso. Ella no sabe qué pasó, por qué tuvo eso. Y hoy la veo y todavía tiene edema palpebral con signo flogístico, lleva un mes, ya lleva unas semanas en tratamiento que no podía haber dejado. Cuando le exploro los movimientos oculares, tiene restricción del movimiento lateral del ojo, o sea, lo mueve pero no completo. Y la paciente fue a verlo porque no ve nada, ni la luz de ese ojo. El ojito, un poquito rojito, pero no muy así, no muy llamativo. Lo que más llamaba la atención es que todavía hay signos flojitos, o sea, todavía hay una inflamación ahí que está activa. Y cuando le hago el fondo de ojo, tenía el nervio bien, aparentemente la papila bien, un edema macular enorme, toda la mácula se veía levantada, pero un edema que se ve que es exudativo, que se ve que es inflamatorio. Y cuando le exploro las pupilas, tiene un defecto pupilar aferente en ese ojo. ¿Qué quiere decir? Que el nervio óptico de ese ojo se fue por la sepsis, o por la inflamación, o por la compresión. Ahí traigo la TAC, tengo la regional
la pre-tratamiento, la primera, pero hay que hacerle otra. ¿Qué pasó ahí? Porque algo pasó que dañó al nervio óptico y por eso ella no tiene ni percepción de luz. Porque esa mácula, como la tiene de inflamada, le puede tumbar visión, le va a bajar mucho, pero no le va a quitar la percepción de luz. Y además esa pupila, que cuando tú la miras te das cuenta que está en miriasis media, que cuando le enfocas la luz ni se mueve, El consensual. y el consensual, sí, el otro ojo bien. Entonces te da que tiene un daño ahí a nivel de la parte retroocular del nervio. La voy a hacer otra tanda, la tiene se hiciera, vamos a ver qué tal. Y le voy a tratar de traerle las imágenes, así las puedo bajar, copiar para que ustedes la vean, porque realmente es un caso interesantísimo. Por lo general, las celulitis orbitales cuando evolucionan normalmente bien a tiempo, ya se curó la infección y no llegan a esa magnitud, no pasan a esa complicación. Ya eso ya es una complicación de la celulitis orbital. Pero les cuento esto para que ustedes vean que esto no es ciencia ficción. Porque yo sé que ustedes me oyen a mí hablando así, bla, 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 bla. Y es como cuando yo oigo a alguien hablando guaraní que no entiendo nada. Lo mismo. Y muchos pensarán que en su vida les va a tocar ver un paciente así. Y sí les va a tocar. Sí les va a tocar, aunque no sea un oftalmólogo, porque ella donde primero fue, no fue al oftalmólogo. Fue a un médico de una unidad de salud familiar más cercana que tenía a su casa. Y ese fue entonces el que le puso los primeros tratamientos y se lo mandó entonces a un oftalmólogo. Pero lo que ella encontró al oftalmólogo, que no fui yo, que fue por ejemplo Ciudad del Este. Se podrán imaginar, ella vive en Cabrete. Todo lo que el tiempo pasó, un águila por el mar, hasta que ella resolvió su problema. O sea que ustedes tienen que dar siempre los primeros auxilios cuando están en sus áreas, ¿verdad? Y por eso quiero que no pasen sustos. Entonces, como vi también un paciente joven aquí en Salto con una conjuntivitis gonocóxica, que eso yo nunca lo había visto no ser en los libros, pero lo venía diciendo, soy gonococo, porque aquello era una de las cosas que en la vida tú puedes ver algo semejante, era una secreción verde, limón, tan abundante que salía de aquel ojo que era incontenible. Tú la limpiabas y al momento se llenaba de nervio. Esto tiene que ser esto porque esto no es otra cosa. Cuando le hago el cultivo, incluso se le hizo una PCR para confirmar diplococos. Y no fue hace 200 años atrás en la prehistoria, fue hace poco. O sea, existen, las cosas existen y nos llegan. Y yo acabadita casi que de llegar aquí, yo decía, Dios mío, pero ¿y esto? ¿Pero cómo es posible? Eso no existe ya. Eso no existe, eso se controla, a los neonatos cuando nacen se le echan una gota para que no lo arrastren por el canal del parto, todo eso se hace. Y ese pobre infeliz puso su carita donde no debía y agarró una conjuntivitis gonocóxica. Así de sencillito. Y una persona súper limpia, súper normal, que no es ni un indigente ni nada de eso. Y lo agarró. Así que primero, ojito, mucho cuidado. Y segundo, estén pendientes de que existe. Cuando ustedes vean secreciones así muy abundantes en un paciente, traten de tomarle muestras para cultivo, si tienen posibilidad. Traten de tomarle. Y cuando vean algo así, alarmantemente verde, inyéctenle un ceftriaxone que no lo van a matar por eso. Y le van a salvar. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de hoy. Já se... Então, é na neurite posterior que gera limitação de movimento e dor palpação, é isso? Limitación de los movimientos y dolor a la palpación. Eso. Eso. Limitación de los movimientos, ¿por qué? Porque está inflamado el nervio y está inflamado todo el cono muscular allá atrás. Y cuando el paciente mueve, le duele. Y está la maniobra de Valsalva que se hace ahí también. Cuando lo mandamos a toser o a jugar, le duele. Son signos importantes también. Y cuando le tocamos, que empujamos el ojo hacia atrás, le duele. Cuando es anterior, no duele. ¿Bien? ¿Entendieron más
diabético.